Bueno, vamos a ver mi experiencia en las primeras materias de matemática. En mi caso, cursé en la UBA, así que bueno, les puede llegar a servir como referencia o puede no, porque acá hay que decir dos cosas. La primera es, esta es mi experiencia, no significa que tu experiencia va a ser igual. Toda la gente tiene distintas experiencias. Segundo, cursé hace más o menos 20 años, 18 años, con lo cual, y yo ya sé que por lo menos en la UBA han cambiado bastantes cosas de esa época. Pero bueno, tienen que tomarlo así con pinzas, lo que voy a contar, porque es de hace mucho tiempo. Lo que sí voy a decir es, bueno, voy a hablar solo de las materias de matemática. Si quieren, vayan a ver el video que hice sobre la carrera de la UBA para tener más contexto sobre las materias. Pero voy a hablar nada más que de 4 materias de matemática que di. Di algunas más, pero no llegué a dar el final. Pero con final di 4 de matemática, porque si vieron en el video de la UBA, ¿no? Y para los que no saben que están afuera, hay un ciclo básico común, que en este caso para la carrera de matemática es para ingeniería exactas y naturales, em, que eran 3 materias, ¿no? Era introducción al pensamiento científico, sociedad y estado, física, química, álgebra y análisis matemático. Bueno, entonces de esto no voy a hablar porque básicamente, bueno, porque no tiene que ver con matemática. Y además, justo yo venía de un colegio con polimodal humanidades, es decir, que uno salía con cierta orientación en humanidades, y en estas dos me fue bien. Después me fue bien en física y química me costó, creo que la recursé 2 veces, o una vez la recursé. Pero en matemáticas donde no fue bastante mal. Digo no fue porque no era yo solo que venía de ese colegio, fuimos a hacer, tengo compañeros que fueron a hacer ingeniería y no le fue bien tampoco. Ellos eran mejores en matemáticas que yo, para que se hagan una idea. Así que hablemos primero de análisis del CBC. Em, yo ya esto lo había dicho en el otro video, análisis del CBC es básicamente análisis en una variable, cálculo en una variable, como lo llamen. Em, entonces arrancaba con, bueno, primero tenías una práctica cero donde uno revisaba las cosas escolares y después empezaba con la recta real, módulo, conjuntos, ¿no? Supremo, todo eso. Pero lo pesado arrancaba con límite, primero con sucesiones, después con funciones, después derivada, integral, creo que polinomio de Taylor y series, no sé si me olvidé alguna cosa más. La diferencia con, por lo menos la escuela donde yo venía, era muy grande. Si bien habíamos visto en el colegio integrales derivadas y algo de límite de funciones, no con la profundidad que se veía acá. Vale la pena aclarar que estas materias eran de 4 horas semanales, estas eran de 6 horas semanales y estas eran de 9 horas semanales. Con lo cual, la carga horaria ya que uno traía de estas materias era bastante pesado en relación a lo que uno ya tenía en el colegio. La parte más difícil creo que es cuando vimos, bueno, límite de sucesiones era algo nuevo, porque cuando uno hace límite de funciones no ve cosas como criterio de Cauchy, D'Alembert, todas esas cuestiones. Tampoco la parte de polinomio de Taylor no lo habíamos visto, así que eso era bastante complicado también. Y la parte de series, que uno pensaba que era bastante parecido a sucesiones, pero tenía sus cuestiones, era bastante difícil. Entonces, sí, costó bastante a mí. Yo esta análisis la recursé 2 veces. em, pero una vez que le agarré la mano a lo mecánico, porque acá no había demostraciones, hay que aclararlo. Era más que nada eh, mucha práctica. Una vez que le agarré la mano, más o menos sale, aunque a mí me costó un montón, porque tenía mucha diferencia de nivel. Álgebra fue distinto, si bien creo que la recursé una vez, era mucho más esotérico. Sobre todo, si bien algo en el colegio había visto de sistema de ecuaciones y matrices, pero cuando empieza con
espacios vectoriales ya se torna en algo que realmente es como el primer tema esotérico de verdad que uno ve en el CBC. Y me costó bastante entenderlo. Eso lo recursé una vez, pero otra vez, haciendo ejercicios, yo terminé aprobando. En realidad hay que aclarar, ¿no? Porque no es que si me costaba tanto, es como que un día le agarré la mano y salió. No, no funciona así. Em, Hay una cuestión que en el CBC había, que después en la carrera no va a haber y por eso va a ser un cataclismo, que son los resueltos. Uno podía comprar los ejercicios resueltos de las prácticas, pues las prácticas eran generalmente las mismas todos los años, entonces ya había un negocio de vender resueltos de las prácticas. Esto fue clave, porque si yo no entendía algo en, en la clase, iba a los resueltos y lo podía entender. En análisis empecé a entender que había muchas cosas, no todo, pero muchas cosas que eran mecánicas, que si veías en los resueltos cómo se hacían, los podías sacar. En álgebra también pasaba lo mismo, pero hay que aclarar una cosa. Uno tenía dos parciales y si el promedio era más alto, creo que 7, promocionabas, no tenías que dar final. Y si estaba entre 4 y 6, entre 4 y 7, tenías que ir a final. El final era multiple choice. Con lo cual todos sabíamos que había una táctica de una cantidad mínima de ejercicios a hacer. Yo no me acuerdo, creo que eran 15 y entonces tenías que hacer 8 bien, porque tenías que tener más bien que mal. Con lo cual habían temas que a mí no me salían. Uno era, por ejemplo, em, matriz de cambio de base. Eso nunca me salió. Y entonces eso lo dejaba fuera. Y en cambio los de sistema de ecuaciones, por ahí alguno de núcleo de imagen, de autovalores, algo así, iba seleccionando y terminé aprobando. Esto creo que lo aprobé con un 6 álgebra, análisis matemático, lo terminé promocionando, pero era la segunda vez que cursé. Pero esto fue clave, los resueltos. Y que sea multiple choice. No, porque yo tengo que explicar, porque yo les voy a decir que yo no entendía nada, les tengo que explicar cómo terminé aprobando, porque no es que uno termina aprobando porque de repente se hizo la luz y entiendo todo. No, habían cosas. Pero igual esto es nada a lo que va a pasar ahora cuando entro al primer cuatrimestre de la carrera, que ahí tenemos análisis matemático otra vez y álgebra 1. Yo siempre digo que si entre el colegio y el CBC había una diferencia de un nivel, entre el CBC y la carrera había una diferencia de 10. Y es loco esto, porque, digamos, análisis matemático, la primera parte, ahora ya no es más así, la primera parte era otra vez cálculo en una variable. Era lo mismo, pero lo increíble es que de la nada ya no entendía nada. Yo ya no entendía nada. ¿Por qué? Porque había que demostrar todo ahora. O sea, el primer día nos recibieron con los axiomas de los reales y yo no sabía demostrar. Con lo cual fue un desastre total, porque no entendía nada. O sea, casi que pasé a no entender nada, con frustración extra de que vos supuestamente venía el CBC y algo sabés, pero no, la sensación es que vos no sabés nada. Álgebra 1 voy a hablar después porque es otra historia, pero análisis era lo mismo que habíamos visto para el primer parcial me refería, porque era en R, después para el segundo es en Rn. Y claro, te tenés que poner a demostrar límites y ya no entendés nada. Em, Después sí, derivadas uno podía, integrales, todo eso uno lo podía ir viendo, pero cuando empezabas a demostrar cosas ya no se entendía nada. Y los ejercicios eran mucho más difíciles que los del CBC. Y acá hay una cuestión que cambia todo, que es que ya no hay más resueltos, no hay más resueltos. Y daba un poco de bronca porque acá las prácticas eran gigantes, eran prácticas que vos decís, uy, si yo supiera todo lo que hay en la práctica, buenísimo, porque te ponían 50 ejercicios con 50 incisos cada uno, ¿no? Por ejemplo, encuentre el supremo de este conjunto y el inciso A era, no sé, un intervalo y el inciso Z era los racionales, intersección, no sé, números trascendentes, cosas rarísimas. Y estaba todo muy bueno, pero si yo no tenía los resueltos, no había chance, porque acá estaba en menos 1 millón. No tenía idea de nada. Con lo cual se convirtió en algo de, bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente que me fue mal, yo recursé 2 veces otra vez análisis 1. De alguna forma termino
aprobando. ¿Cómo termino aprobando, no? Porque acá otra vez hay que explicar cómo hice sin resuelto. Bueno, un poco porque persistí ahí, otro poco porque también pasa que llega un momento donde te toca de tanto recursar el examen justo con con los ejercicios que vos sabés. Y entonces te sacás un 6, qué sé yo, un 7, aprobás. Y listo. Pero claro, después ¿qué pasa? Esos eran los parciales que eran prácticos. Después viene el final. Si lograste pasar los prácticos, el final eran dos ejercicios que eran teoremas que habías visto en la teoría. Pues esto no lo dije. En la carrera ya no son más 9 horas, son 3 horas de práctica y 2 horas de teórica, donde las 2 horas de teórica tienen un descanso en el medio, pero son derechas y son todos los teoremas. Y después la práctica son los ejercicios, donde en general 1 hora o 1 hora y media dan clase y todo lo demás es consulta. Con lo cual, vuelvo a lo de los ejercicios, vos tenías 50.000 ejercicios, no tenés resueltos, ¿cómo consultás? Y no existía Stack Exchange, ¿no? En esa época no existían los foros, apenas algún otro foro existía que yo hacía alguna pregunta, pero no había lo que hay ahora. Entonces tenías que ir a preguntarle a los auxiliares, lo cual eso es otra cosa que nunca entendí porque tenías 3 4 auxiliares para 50 60 alumnos para 100 millones de ejercicios, con lo cual lo que terminabas haciendo es te ponías ahí y te ponías a escuchar lo que preguntaba el otro. No había forma. Sobre todo si estabas perdido, ¿no? Porque no tenías forma de aprender. Entonces, volviendo al final son 2 teóricos y 2 prácticos teóricos, llamémoslo. Es decir, 2 teoremas que habían dado en la teórica, o sea que esos los tenías, ya lo tenías que repetir, digamos, tenías que repetir lo que habías visto en la clase teórica. Y los prácticos teóricos eran estos ejercicios de demostrar, tipo, tengo esta función continua derivable en este intervalo, demostrar que si existe tal punto. Bueno, ese tipo de ejercicio que era imposible que me salgan, pero obviamente si yo no sé demostrar, no me van a salir nunca. Eh, pero no importaba, porque yo estaba era subsistir, entonces era, estos dos no me van a salir nunca, listo, olvídate, no los voy a hacer, los trato de hacer, hago cualquier cosa. Y estos dos, agarro la lista de teoremas y los trato de aprender. Y los que no me aprendo, los memorizo. Si total ya están, yo ya sé lo que son. Y esto, ¿qué pasó? Eran 20 y pico, y habían 4 que no podía ni deducirlos ni memorizarlos. Que era Taylor en una variable, Taylor en 2 variables, Taylor en varias variables, el de Leibniz de series alternadas y el multiplicador de Lagrange. Esos eran tan largos, tan difíciles que no los podía memorizar ni siquiera. Y me termina tocando el de series alternadas, que lo terminé haciendo con lo que me acordaba y me salió bien. El otro que me tocó era el de las derivadas cruzadas segundas, que son continuas, que son iguales. Ese es largo, me lo había aprendido, creo que del Marcel Tromba o de la clase, pero lo tenía memorizado perfecto. Termino probando con un 4, pero digamos, por subsistir, ¿no? No tiene ningún sentido. No me pregunten cómo, porque acá encontré, por ejemplo, la lista de temas teóricos para examen final 2007. No sé si es este, pero pegan el palo porque yo lo he rendido en el 2007 seguramente. Y acá tienen la lista de todos los teoremas que habían que saber. Acá estas sucesiones numéricas. Este me acuerdo, era re difícil, la de 1 más 1 sobre n. La D, que está acotada, ese de alguna forma me lo aprendí. Después venían todos estos de rol que salían más o menos parecidos, eso me los había aprendido. Después venía fórmula de Taylor, que este no lo sabía. Los de Dalamer, todos esos me los podía memorizar. Cauchy también. Criterio de Leibniz, este no. Radio de convergencia. Bueno, y todos los de varias variables que no sé cómo hice. Pero bueno, por ahí están los de extremo local, polinomio de Taylor, Lagrange. Bueno, obviamente este es el recibimiento, ¿no? Este es el primer final que di. Terminé probando con un 4. Y después viene álgebra 1, a ver si puedo hablar rápidamente para no quede muy largo. Álgebra 1 era una mezcolanza de temas, no tenía nada que ver con análisis ni con el álgebra del CBC, porque era eh, teoría de conjuntos, inducción, combinatoria, divisibilidad, congruencia, polinomios y complejos. Y acá el problema es, a ver, teoría de conjuntos, bueno, podías sacarlo, qué sé yo, hacías una listita de tablas, decías si este, su unión este, demostrar que eso está incluido en tal otro. Eso podía salir.
Inducción no me salía, no sé por qué, supongo porque no sabía demostrar. Combinatoria era algo esotérico también, porque no es que era esotérico, pero es lo único que ya vos no escribís nada en combinatoria. Era como, bueno, si tengo 5 bolitas, unas rojas, otras negras, entonces cuántas formas puedo, Entonces vos tienes que decir, o uso permutación, o uso el combinatorio, y si ya está, y eso es todo el razonamiento que puedes hacer, y si le errás, le errás. Yo siempre le erraba. Divisibilidad ya entendía que era divisibilidad, pero no podía demostrar. Congruencia era algo esotérico. No sé si me lo explicaron mal, nunca me explicaron lo de los restos, pero no lo entendía. Estábamos con mi amigo Leonardo, que ahora está en su tercer postdoc en Europa. Nos mirábamos y decíamos, no entendemos nada, ¿qué es esto? Después él terminó aprendiendo y yo tardé bastante más. Y polinomios y complejos era más fácil, hasta que venía la parte de complejo de raíz de la unidad y ya no entendía nada. Pero esto costó un montón, porque había que demostrar por todos lados, y lo terminé aprobando después de análisis, si no me equivoco, creo. Aprobé con un 6, y la segunda vez que di el final, el primer final me había ido mal, por suerte no me pusieron la nota, pero sí, fue un final que me tocó y justo metí 2, 3 en el palo. A ver, lo que estoy diciendo no es que aprobé porque llegó un momento donde me iluminé y empecé a entender todo, no, había un problema acá principal, el cual necesito mucho más tiempo para desarrollar, que era como no me cerraba nada, no me cerraba no solo la matemática, no me cerraba las clases, no me cerraba las prácticas, no me cerraba el sistema, no me cerraba nada, no entendía cómo iba a aprender en ese ecosistema. Pero eso me pasaba a mí, porque mis compañeros, si bien podemos pensar que eran todos buenos, etcétera, porque es verdad, pero ellos no se quejaban, no tenían ningún problema. Yo no me iba a quejar de cómo era la universidad, sino que era algo que me pasaba a mí. Después me terminé cambiando de universidad y cambió todo radicalmente. Empecé a tener sentido todo, empezó a ir bien. Por eso digo que esta es mi experiencia. O sea, esto fue lo que me pasó y fue lo que me pasó en esa época. Que no es lo mismo que ahora, eso yo ya lo sé. Pero bueno, es para que tengan mi experiencia. Si vos no sos de Argentina, capaz puedes contar tu experiencia, cómo fue las primeras materias, porque siempre es muy difícil cuando no tiene experiencia ni contexto. Esto es lo que me pasó a mí, eso tiene que quedar bien claro. No te va a pasar lo mismo a vos. Primero, porque no somos iguales. Segundo, porque pasó un montón de tiempo de esto. Eso considéralo. Por esto no es que estoy diciendo no vayan a la UBA. Vayan, prueben. Fíjense cómo están las cosas ahora. Ahora es muy distinto. Aparte hay foros, está Stack Exchange, está Wolfram Alpha, tenés ChatGPT. Es otra cosa. Tenés más formas de interactuar. Así que no tomen esto como una referencia, es simplemente una experiencia. Eso es lo más importante.